¿Y si todo aquello que el mundo considera inútil en realidad guardara el mayor tesoro de todos? Esta es la historia de un viejo burro, un animal cuyo cuerpo cansado ya no servía para el trabajo duro de una hacienda regida por la productividad. Para su dueño, él era solo una sombra, un error que debía ser borrado. La sentencia fue dictada. En 3 días, su destino sería sellado en el más absoluto silencio, sin que a nadie le importara. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa mirada triste y olvidada, se escondía un secreto. Y en medio de tanta indiferencia, una niña, que veía el mundo no con los ojos, sino con el alma, decidió hacer algo que nadie se atrevería. Ella vio lo invisible e inició una batalla silenciosa contra el tiempo, movida únicamente por la compasión. Prepárate, porque lo que esta niña hizo fue increíble, y lo que el burro hizo al final para corresponderle fue un milagro que dejó a todos sin palabras. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante jornada, me encantaría saber desde qué rincón del mundo me estás acompañando. Para mí, es una alegría inmensa sentir que estas historias crean una conexión tan valiosa y tocan corazones en tantos lugares distintos. Deja tu comentario aquí abajo contándome tu ciudad. Saber que estás ahí, del otro lado, es lo que le da alma a este canal. En los vastos terrenos de la hacienda La Herradura, el sol no salía para calentar a todos por igual. Era un lugar gobernado por una ley no escrita, la ley de Don Fermín, un hombre para quien el valor de un ser vivo se medía únicamente por su capacidad de producir, de servir, de ser útil. El aire olía a trabajo duro, a cuero y a tierra, pero también a una eficiencia fría, casi cruel. Cada crujido de la madera, cada mugido y cada relincho era parte de una maquinaria perfecta, donde las piezas viejas, simplemente, debían ser descartadas sin sentimentalismos. Allí, el tiempo no perdonaba y la vejez no era un mérito, sino una sentencia silenciosa, una carga que nadie quería llevar. En un rincón olvidado del corral más alejado, vivía Cenizo, un viejo burro cuyo nombre parecía un retrato de su alma. Su pelaje, alguna vez de un marrón robusto, ahora era una manta de polvo y tonos grises, sin brillo, sin vida. Una marcada cojera en su pata trasera lo había convertido en una sombra lenta, un recordatorio andante de que sus días de fuerza habían quedado atrás, perdidos en el eco de los años. Los demás animales lo ignoraban, los trabajadores pasaban a su lado sin verlo, como si fuera parte del paisaje inerte. Para todos, Cenizo ya no era un animal, sino un problema, una boca inútil que solo consumía recursos sin devolver nada a cambio, un fantasma gris esperando su final. La decisión de Don Fermín llegó una mañana de martes, tan cortante y fría como el viento que bajaba de la sierra. 3 días, dijo sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica alguna. Denle agua, pero nada más. En 3 días necesito ese espacio libre. Nadie se inmutó. Nadie dijo una palabra. La condena de Cenizo fue recibida con la misma indiferencia con la que se aceptaba una helada que quemaba la cosecha. Era la ley de la hacienda, la dura realidad del campo. El destino del viejo burro estaba sellado, y su soledad se hizo aún más profunda, un abismo de silencio y resignación. Es increíble cómo a veces el destino de un ser indefenso se decide en un suspiro sin que nadie levante la voz. Si historias como esta tocan tu corazón y crees que merecen ser contadas, suscríbete para que juntos sigamos dándoles luz. Tu apoyo nos permite continuar. Nadie en esa hacienda imaginaba que, en medio de esa calculada frialdad, unos ojos pequeños lo veían todo. Unos ojos que no veían una carga, sino un alma pidiendo ayuda en silencio. La sentencia de Fermín parecía definitiva, pero el destino tiene formas misteriosas de escribir sus capítulos más importantes, usando la tinta de la compasión y la valentía. Lo que estaba a punto de suceder en esos 3 días, nadie, y mucho menos Don Fermín,
podría haberlo previsto jamás. Aquella condena, sin que nadie lo supiera, era en realidad el comienzo de un milagro inesperado, uno que cambiaría la historia de la hacienda para siempre. Lejos del ruido de los tractores y de las órdenes de los capataces, en el corazón de la hacienda estaba la cocina, un refugio de aromas y calidez. Y allí, como una pequeña flor creciendo en una grieta de la pared, pasaba sus veranos Lía, la sobrina de la cocinera. No era una niña del campo, no entendía de cosechas ni de ganancias, pero poseía un don mucho más raro y precioso. Lía se movía por la hacienda con la ligereza de una brisa, observando los detalles que para el resto del mundo eran invisibles. Veía la tristeza en una flor marchita, la alegría en el vuelo de una mariposa y la historia completa de un árbol solo con tocar su corteza. Era una espectadora silenciosa en un reino de hombres rudos. Su tía solía decir que Lía había nacido con el corazón del lado de afuera, demasiado sensible para un mundo tan duro. Pero no era fragilidad, era una forma distinta de percepción. Lía escuchaba el lenguaje que no necesita palabras. Sentía la ansiedad de las gallinas cuando una sombra cruzaba el cielo, notaba la pesada resignación de los bueyes al final de la jornada y comprendía la lealtad silenciosa de los perros guardianes. Para ella, el mundo era una sinfonía de emociones mudas, un coro de sentimientos que los adultos, ocupados en sus quehaceres y preocupaciones, ya no eran capaces de oír. Y por eso su presencia era un misterio para muchos, un alma pura en un lugar forjado por el hierro. Fue desde la ventana de la cocina, una tarde gris, que sus ojos se encontraron por primera vez con los de cenizo. El burro estaba apartado de todos, quieto como una estatua de sal, su figura recortada contra el horizonte como un símbolo del abandono. Mientras todos veían un animal viejo y terco, Lía vio algo más. Vio más allá del pelaje descuidado y de la cojera evidente. En la profundidad de esos ojos opacos, percibió un pozo de tristeza tan hondo que le encogió el corazón. No había rebeldía en su postura, sino un miedo antiguo, una rendición dolorosa ante un destino que él parecía entender mejor que nadie. Era el silencio más ruidoso que jamás había escuchado, y en ese instante, en esa conexión que duró apenas un segundo, Lía se reconoció. La soledad que emanaba de cenizo era un eco de la suya propia. Ella, con su mundo interior que nadie más comprendía, a menudo se sentía como una isla, rodeada de gente pero profundamente sola. Ver ese mismo sentimiento en el viejo burro creó un puente indestructible entre ambos. Ya no era solo compasión lo que sentía, era empatía. Era un pacto silencioso de almas gemelas. En ese momento, sin que nadie lo notara, la niña tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía qué haría, pero no iba a dejar que esa luz temblorosa se apagara. Iba a luchar por él. El sol del mediodía caía como plomo sobre la herradura, obligando a todos a buscar refugio. El aire vibraba por el calor y un silencio perezoso se apoderaba de todo. Los jornaleros dormitaban bajo la sombra de los árboles y hasta los animales más robustos permanecían inmóviles, esperando que pasara la hora más cruel del día. Pero mientras el mundo entero descansaba, una pequeña figura se movía con determinación a través del patio desierto. Era Lía quien, en lugar de buscar su propia comodidad, caminaba con paso lento pero firme, cargando con esfuerzo un viejo balde de metal. Dentro no llevaba comida, sino el regalo más preciado en ese momento: agua fresca, cristalina, un tesoro en medio de tanto polvo y sequía. Cenizo, como siempre, estaba en su rincón de soledad, con la cabeza gacha, resignado al calor y al olvido. Al principio, no notó la presencia de la niña, pero el sonido suave de sus pasos sobre la tierra seca lo puso en alerta. Sus orejas se movieron levemente y su cuerpo se tensó, preparándose para la indiferencia de siempre, o peor aún, para una orden áspera. Estaba acostumbrado a que los humanos se acercaran solo para exigirle algo o para ahuyentarlo. Por eso,
Cuando vio que Lía se detenía a una distancia prudente, sin gritar, sin un palo en la mano, una extraña curiosidad comenzó a luchar contra su miedo. Ella no quería nada, simplemente estaba allí, mirándolo con una calma que él no conocía. Con una delicadeza infinita, Lía se arrodilló en el suelo polvoriento, sin importarle ensuciar su vestido. Inclinó el balde y, usando sus manos como un cuenco, recogió un poco de agua y se la ofreció. El gesto fue tan inesperado, tan humilde, que Cenizo se quedó inmóvil por un instante. Pudo oler la frescura del agua y ver su propio reflejo tembloroso en la superficie. Lentamente estiró su cuello, desconfiado, y tras un segundo que pareció una eternidad, tocó el agua con sus labios resecos. Empezó a beber, primero con timidez, luego con una sed desesperada. Era el primer sorbo de agua que no estaba mezclado con el sabor amargo de la obligación. Aquello fue mucho más que un simple trago de agua. En el mundo de Cenizo, regido por la ley de dar para poder recibir, ese gesto desinteresado era una anomalía, una revolución. Por primera vez en incontables años, alguien le ofrecía algo sin exigir nada a cambio. No era un pago por un trabajo hecho, ni una limosna, era un regalo. Ese pequeño acto de bondad pura fue como una gota de lluvia en un desierto, y en el alma reseca del viejo burro, algo comenzó a despertar. Una minúscula semilla de confianza acababa de ser plantada en el lugar más improbable, demostrando que para sanar las heridas más profundas, a veces solo se necesita un gesto de amor sincero. Cuando la luna reemplazaba al sol y una manta de estrellas cubría la herradura, un tipo diferente de magia cobraba vida. Mientras todos en la casa dormían, la pequeña Lía se levantaba de su cama en silencio, con el corazón latiéndole fuerte. No por miedo, sino por la emoción de su misión secreta, se escapaba de la casa sin hacer un solo ruido. Cada noche repetía el mismo ritual, atravesando el patio oscuro donde las sombras danzaban y el viento susurraba historias antiguas. Su destino era el corral de Cenizo, un lugar que durante el día era sinónimo de condena, pero que por la noche se transformaba en un santuario, un refugio para dos almas solitarias. Lía no le llevaba comida, ni intentaba hablarle de sus propios sueños o secretos. Ella entendía que hay heridas que las palabras no pueden alcanzar. En su lugar, le ofrecía el único tesoro que sentía que podía compartir, una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba a ella. Se sentaba cerca de la valla y en un susurro apenas audible dejaba que la melodía flotara en el aire. No era una canción triste ni alegre, era simplemente tierna, una melodía simple que hablaba de cuidado y de paz. Era un lenguaje universal, uno que no necesitaba traducción, un sonido que prometía que, al menos por ese instante, todo estaba bien y él estaba a salvo. Al principio, Cenizo se mantenía distante, observándola con sus ojos cansados, sin entender. El sonido, aunque suave, era nuevo, y todo lo nuevo en su vida había traído dolor, pero noche tras noche, la constancia de Lía fue derribando sus murallas. El burro, que antes se encogía y temblaba ante el más mínimo ruido inesperado, comenzó a relajarse. Pronto, empezó a levantar sus largas orejas, no en señal de alerta, sino de atención, y una noche sucedió el milagro. Lentamente, Cenizo se acercó a la cerca, y con una confianza que parecía imposible, apoyó su pesada cabeza en la madera justo al lado de donde estaba Lía, cerrando los ojos para escuchar mejor. ¿No es increíble cómo un pequeño gesto, repetido con amor, puede reconstruir un mundo? A veces, lo que parece insignificante tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Si tú también crees en el poder de la compasión, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir buscando estas historias. La música no solo estaba calmando al animal, lo estaba sanando. Cada nota de esa canción de cuna era como una gota de bálsamo sobre una herida invisible, reparando la confianza
que la crueldad le había robado. El silencio entre ellos ya no era un vacío, sino un espacio lleno de entendimiento y afecto. El alma, que todos en la hacienda habían dado por rota, que consideraban un caso perdido, estaba siendo reconstruida, pieza por pieza, por el susurro de una niña y la melodía de una vieja canción. Y Lía, al sanarlo a él, también encontraba un propósito para su propia y única forma de sentir el mundo. En la herradura había un lugar que era más sagrado y temido que la propia capilla, el huerto personal de don Fermín. No era una simple parcela de tierra, era su orgullo, un pequeño reino de orden y perfección en medio de la ruda vida del campo. Cada vegetal crecía en una línea perfecta, cada hoja estaba libre de plagas, y el lugar estaba rodeado por una cerca baja que, más que una barrera física, era un muro invisible de autoridad. Ningún trabajador se atrevía a poner un pie allí sin permiso explícito. Robar algo de ese huerto no era un simple hurto, era considerado una afrenta personal al patrón, un desafío directo a su control y a su poder. A medida que el tercer día se acercaba, Lía sentía una urgencia creciente en su corazón. Las canciones de cuna y el agua fresca habían alimentado el alma de Cenizo, pero ella sabía que necesitaba hacer algo más, un gesto que fuera una promesa. Y pensó en esas zanahorias, las más naranjas y dulces que había visto jamás creciendo en el huerto prohibido. La idea la llenó de miedo. Conocía las reglas y había escuchado historias sobre el carácter implacable de Fermín, pero cuando miraba a Cenizo, su miedo se transformaba en coraje. Darle una de esas zanahorias sería ofrecerle un lujo que le había sido negado toda su vida, un bocado de dignidad. Una mañana, justo cuando el primer rayo de sol teñía el cielo de rosa y la hacienda aún dormía, Lía se deslizó fuera de la casa. Con el corazón en la garganta se acercó a la cerca del huerto y, conteniendo la respiración, la cruzó. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra húmeda y fértil. Se movió con la rapidez y el sigilo de un gato, con los ojos fijos en su objetivo. No arrancó la primera que vio, buscó la más perfecta, la más vibrante. Con un tirón suave, la extrajo de la tierra, la limpió en su vestido y, sin mirar atrás, corrió de vuelta hacia el corral, con el trofeo naranja escondido entre sus manos como si fuera un tesoro invaluable. Al llegar junto a Cenizo, le extendió la zanahoria. El burro la olisqueó, sorprendido por el aroma dulce y fresco. Con una delicadeza que contradecía su apariencia tosca, la tomó con sus labios y comenzó a morderla. El sonido crujiente era la única música en el silencio de la mañana. Pero ese regalo era mucho más que un manjar. Con ese acto, Lía no solo estaba alimentando a su amigo, le estaba haciendo una declaración silenciosa, un juramento que solo ellos dos entendían. Le estaba diciendo: no estás solo, creo en ti y estoy de tu lado, sin importar el riesgo. Tu vida vale más que todas las reglas de este lugar. La mañana del tercer día llegó con una claridad dolorosa. El aire era fresco y el cielo estaba despejado, indiferente al destino que pesaba sobre Cenizo. Para los trabajadores de la herradura era solo el comienzo de otra jornada, un día de trabajo como cualquier otro. Pero para Lía, cada rayo de sol era un grano de arena cayendo en el reloj del tiempo, una cuenta regresiva hacia el final. Sin embargo, no había desesperación en su rostro, solo una calma y una resolución que la hacían parecer mucho mayor. No iba a suplicar, no iba a llorar. Tenía un último plan, un argumento silencioso pero poderoso para intentar conmover el corazón de piedra de don Fermín. Con un balde de agua y un cepillo de cerdas duras que había encontrado en el establo, se acercó a Cenizo. El burro, al verla, simplemente inclinó la cabeza en un gesto de saludo y confianza absoluta. Lía comenzó el arduo trabajo de limpiarlo. Fue un esfuerzo enorme para una niña tan pequeña. Frotó con fuerza, y el agua que escurría por el lomo de Cenizo era un lodo oscuro, como si estuviera lavando no solo el polvo del camino,
sino años enteros de abandono, de indiferencia y de soledad. Era un bautismo, un ritual para devolverle todo lo que le habían quitado, una forma de decirle al mundo que debajo de esa capa de olvido todavía había vida. Poco a poco ocurrió el milagro. A medida que la suciedad desaparecía, un nuevo cenizo comenzaba a emerger. Su pelaje ceniciento, antes opaco y sin vida, reveló un hermoso color gris plateado que brillaba con los tímidos rayos del sol de la mañana. Su figura ya no parecía la de un animal derrotado, sino la de un ser noble, que había soportado con estoicismo el peso de los años. Incluso su mirada parecía diferente, más clara, más presente. Dejó de ser un fantasma en el corral para convertirse en una figura digna, un testamento viviente de que la belleza y el valor nunca desaparecen por completo, solo se esconden, esperando a que alguien con el corazón correcto los vuelva a encontrar. Cuando terminó de cepillarlo, Lía sacó de su bolsillo su más preciado tesoro, un trozo de cinta de seda de un brillante color azul. Era un retazo que su madre le había dado, un recuerdo que guardaba con un celo sagrado. Con una delicadeza infinita, le hizo una pequeña y prolija trenza en la crin, atándola con la cinta azul. Ese pequeño detalle de color vibrando contra el gris plateado de su pelaje era un acto de pura rebeldía y amor. Era su forma de gritar en silencio: «Mírenlo, esto no es algo inútil que se pueda tirar. Esto es lo que estaban a punto de destruir, un ser lleno de nobleza, digno de una segunda oportunidad». El sonido de unas botas firmes sobre la tierra seca anunció la llegada de don Fermín. Caminaba con la misma postura rígida de siempre, con el rostro impasible, como un juez que llega a dictar una sentencia ya escrita e inalterable. Dos de sus hombres lo seguían a una distancia prudente, con la mirada baja, evitando observar la escena. El aire se volvió pesado, cargado con la certeza de un final inminente. Fermín ni siquiera pareció notar la increíble transformación de Cenizo. Para él, seguía siendo el mismo animal inútil de hacía 3 días. Se detuvo frente al corral, listo para dar la orden que pondría fin a todo, para borrar esa pieza defectuosa de su perfecta maquinaria. Justo cuando abría la boca para hablar, una pequeña figura se interpuso en su camino. Era Lía. Estaba pálida como el papel, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. No gritó, no lloró, no suplicó. Con una voz clara y serena que sorprendió a todos los presentes por su firmeza, simplemente dijo: «Solo 5 minutos, por favor. Es todo lo que pido». Don Fermín la miró primero con irritación, luego con una extraña curiosidad. Estaba acostumbrado a las súplicas y a las lágrimas, no a esa calma digna. Quizás fue la audacia en su mirada, o quizás un vestigio de humanidad que se negaba a morir en él, pero asintió una sola vez. 5 minutos. Lía no perdió ni un segundo. Ignorando a los hombres, entró en el corral y se acercó a Cenizo, que la recibió con un suave roce de su cabeza. La niña le susurró algo al oído, palabras que nadie más pudo escuchar. Luego se quitó la cinta azul que adornaba la crin del burro, la besó y la dejó caer suavemente al suelo polvoriento, justo delante de él. Se quedó quieta, mirándolo, en un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Don Fermín frunció el ceño, impaciente, creyendo que todo era una tontería infantil, una última y patética demora antes de lo inevitable. Y entonces ocurrió lo que nadie podría haber imaginado. El viejo burro, el animal torpe y terco que todos conocían, bajó su cabeza con una suavidad y una gracia impensables. Con una delicadeza infinita, tomó la cinta azul del suelo con sus labios, la levantó y dando un paso adelante se la devolvió a Lía directamente en su mano. No fue un truco, fue un acto de comunicación, de ternura y de profunda lealtad. Don Fermín se quedó completamente paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Su mandíbula, siempre tan firme, se aflojó por la sorpresa.
Se quedó sin palabras. Todo su mundo, regido por la lógica y la utilidad, acababa de ser hecho añicos por un burro condenado y una niña que creyó en él. Pasaron las semanas y la vida en la herradura había encontrado una nueva normalidad. Cenizo ya no era un paria. Se le trataba con un respeto recién descubierto y se le permitía deambular libremente, aunque siempre cerca de Lía, su salvadora y ahora compañera inseparable. La paz parecía haberse instalado, pero el destino aún guardaba una última prueba. Una tarde, mientras una tormenta amenazaba en el horizonte, la potranca más fina de don Fermín, una belleza negra llamada Esmeralda, la joya de la hacienda y la promesa de su futuro, se asustó por un trueno. Rompió la cerca de su corral y en un galope ciego de pánico se perdió en los matorrales espesos que bordeaban la propiedad. La desesperación se apoderó de don Fermín. No era solo un animal perdido, era su mayor inversión, el orgullo de su linaje de criador. Inmediatamente organizó a todos sus hombres para la búsqueda. Sus gritos resonaban por todo el campo, mezclándose con el viento que anunciaba la tormenta. Pero la potranca parecía haberse desvanecido. Los matorrales eran densos y peligrosos, llenos de zanjas ocultas y terreno irregular. El tiempo corría en su contra, y con cada minuto que pasaba, la esperanza de encontrarla sana y salva disminuía, dejando en su lugar un sentimiento de impotencia y fracaso que ni toda la autoridad de Fermín podía combatir. Mientras los hombres corrían de un lado a otro sin éxito, Lía notó algo extraño. Cenizo, que normalmente estaba tranquilo a su lado, de repente se puso increíblemente inquieto. Sus orejas se movían en todas direcciones y comenzó a tirar suavemente de la falda de Lía con sus labios, emitiendo un sonido bajo y gutural que ella nunca le había escuchado. Había aprendido a leer cada uno de sus gestos, a entender el lenguaje de su silencio, y en ese momento supo con total certeza que él no estaba asustado, sino que intentaba decirle algo importante. Con una confianza ciega en su amigo, Lía se dejó guiar, alejándose del caos de la búsqueda principal. Cenizo la guió con una determinación sorprendente, directamente hacia una parte del matorral que todos evitaban. Allí, en el fondo de una zanja oculta por la maleza, estaba la potranca Esmeralda. Tenía una pata atrapada entre unas rocas y a pocos centímetros de ella, enroscada y lista para atacar, una serpiente venenosa la observaba. Justo en ese instante, Cenizo levantó la cabeza y lanzó el rebuzno más fuerte y claro que nadie le había oído jamás. No fue un sonido de miedo, fue una alarma, una llamada de auxilio que cortó el aire. El grito guió a Fermín y a sus hombres al lugar exacto, permitiéndoles salvar a la potranca en el último segundo. El burro inútil, el condenado, se había convertido en el héroe y guardián del tesoro más grande de la hacienda. La tormenta pasó, y con ella se fue la tensión que durante tanto tiempo había oprimido a la herradura. Esa noche, el aire no solo estaba limpio por la lluvia, sino que parecía purificado por los eventos del día. Los trabajadores hablaban en susurros, pero esta vez no era por miedo, sino por asombro. Sus miradas hacia Cenizo ya no eran de lástima o desprecio, sino de un profundo respeto. El viejo burro, antes invisible, se había convertido en el centro de una leyenda naciente. Y don Fermín, el hombre de hierro, permaneció en silencio durante horas, encerrado en su despacho, no contando sus ganancias, sino reevaluando el valor de toda su vida. Bajo la luz plateada de la luna llena, Fermín salió de la casa. Sus pasos ya no eran los de un patrón autoritario, sino los de un hombre humilde que camina hacia una verdad que no puede seguir ignorando. Se dirigió al establo, donde sabía que encontraría a Lía cepillando suavemente a Cenizo, ambos envueltos en una atmósfera de paz. Al verlos juntos, iluminados por la luz de un farol, entendió por fin lo que había sido incapaz de ver. No eran una niña y un animal, eran una familia, un vínculo forjado con hilos de compasión, lealtad
y un coraje silencioso que superaba cualquier fuerza física. Fermín se detuvo frente a ellos y por un largo momento no dijo nada, simplemente observó. Luego, con los ojos llenos de una emoción que nunca antes había mostrado, levantó una mano temblorosa y por primera vez en su vida acarició la cabeza de Cenizo. El burro no se apartó, aceptó el gesto. Con la voz quebrada, el hombre duro finalmente se rindió. Miró a Lía y le dijo: «Toda mi vida he contado cabezas de ganado, he medido la tierra y he calculado las pérdidas. Estaba ciego, yo solo veía números. Tú me enseñaste a ver el valor de un alma». Esa noche, una simple caricia cambió el destino de todos. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para abrir los ojos del corazón. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este relato y desde qué país o ciudad nos escuchas. Saber la hora en que nos ves también nos acerca más. Tu comentario es un abrazo que cruza fronteras y nos ayuda a seguir compartiendo estos milagros. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Tu apoyo es nuestra mayor recompensa. A partir de ese día, la herradura nunca volvió a ser la misma. Don Fermín aprendió la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza no se encuentra en la productividad, sino en la compasión. Cenizo vivió el resto de sus días como un miembro honrado y querido de la hacienda, siempre al lado de Lía. Y su historia se convirtió en un susurro, una leyenda contada a las nuevas generaciones como un recordatorio eterno de que hasta en el ser más humilde y olvidado puede esconderse un héroe, esperando tan solo un gesto de amor para revelar su verdadero valor. Muchas gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Espero que el viaje de Lía y Cenizo haya abrigado tu alma, así como abrigó la mía al contarla. Cada uno de ustedes que ve, comenta y comparte hace que este espacio sea un verdadero refugio de esperanza. Un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo video.